Buenas noches a todos. A mí me tocó, o hoy les vengo a hablar acerca de un tema pues bastante interesante y son las regiones H1, H2 y nubes moleculares. Creo que es un tema muy importante por el hecho de que eh, no solamente se relaciona con el estudio de la astronomía profesional para para el monitoreo estelar, o sea, ver la evolución de las estrellas, ver cómo nacen, sino también para la astronomía observacional y también astrofotografía, porque pues de estos conceptos dependen muchas disciplinas de la astronomía y pues entenderlos nos ayuda a comprender un poquito mejor qué es lo que estamos viendo o qué es lo que estamos estudiando o sobre la línea que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, para empezar, bueno, voy a definir la presentación en tres partes. Primero vamos a ver las regiones H1, y luego las H2 y por último las nuevas moleculares. He de decir que para esta investigación hay muy poca información, realmente muy poca información. Ni siquiera Wikipedia, que es como el repositorio por excelencia de temas, a veces cuando nosotros vamos a investigar, ni siquiera Wikipedia tiene tanta información, entonces sí me costó un poquito encontrar información, pero logré comprenderlo y espero podérselos explicar de una manera que se pueda entender. Es un tema un poquito complicado, voy a tratar de simplificarlo y tampoco voy a profundizar mucho porque sí es como bastante complicado. Pero bueno, para empezar, las regiones H1 y H2, como lo vemos acá, esto no es HI o HII, no, es HH. Y el 1 es en números romanos, en este caso acá. Espero que esté viendo mi cursor, si me voy a poner acá el puntero láser. Pues no es II, no son dos I, sino es número 2 en números romanos. Entonces, para empezar a comprender estos temas, es muy importante aclarar que estamos hablando en nomenclatura. Y pues, ¿qué quiere decir la nomenclatura de H1 y H2? Bueno, para empezar, la H hace referencia al primer elemento de la tabla periódica, que es el hidrógeno, que es este de acá. Y unas características del hidrógeno que quiero mencionar, porque es muy importante sobre el hidrógeno. El hidrógeno es el punto central de toda esta presentación de los tres temas. Para empezar, el hidrógeno tiene un número, su número atómico es 1. Es el elemento más ligero que podemos encontrar. Es el elemento más abundante de todo el universo. Estamos hablando que aproximadamente un 75% de la materia visible es hidrógeno. O sea, es bastante, la verdad. Unas características de los estados del hidrógeno o del hidrógeno es que generalmente se presenta en forma de gas diatómico o H2. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos acá en la Tierra, acá en nuestro planeta, el hidrógeno no lo podemos encontrar en su estado más puro. Ahorita les voy a explicar un poquito mejor a qué me refiero con esto. El hidrógeno es el elemento más sencillo que existe, o el más simple, ya que consta únicamente de un protón y un electrón. Sin embargo, acá en nuestro planeta, generalmente nosotros no lo encontramos así, sino lo encontramos en forma de gas. Entonces, este gas ya no solamente son los átomos sueltos, sino ya están formando ciertos enlaces para formar gas. Y algunas características de este gas es que es inflamable, es incoloro y es inodoro. Es no metálico y es insoluble en agua. Pero, como les estaba comentando, eso es aquí en nuestro planeta. Y en el universo nosotros encontramos otras presentaciones del hidrógeno, como el H1 o hidrógeno neutro. Entonces, el 1 de la nomenclatura de H1 significa que es hidrógeno neutro. ¿Qué quiere decir esto del hidrógeno neutro? Como su nombre lo indica,
es un tipo de hidrógeno que no tiene ninguna carga eléctrica. Está en su forma neutra. Para entenderlo un poquito mejor, ahorita a explicar con más detenimiento acá lo que es el hidrógeno neutro. El hidrógeno neutro, como ya les había comentado, acá ya no estamos hablando de un gas, estamos hablando del átomo del hidrógeno, o sea, el átomo en su estado más puro, un protón y un electrón. Y no tiene carga eléctrica. ¿Por qué no tiene carga eléctrica? Porque el protón tiene una carga positiva, el electrón tiene una carga negativa. Entonces, pues, estas cargas eléctricas se cancelan, por decirlo de alguna manera, y esto hace que el átomo del hidrógeno tenga una carga neutra, no tiene carga eléctrica. También es llamado hidrógeno atómico neutro. Bueno, pues resulta que en el universo tenemos estas famosas regiones H1 o regiones de hidrógeno neutro. ¿Y qué es una región H1? Es una nube que está formada por hidrógeno neutro. Es una pequeña nube fría y poco densa con temperaturas de hasta 90 Kelvin. Y también puede ser una nube enorme que suele ser tenue y templada con temperaturas de hasta 800 Kelvin. Las regiones H1 no emiten radiación en el rango visible. Los átomos de hidrógeno solo emiten radiación en el rango visible cuando son excitados por radiación ultravioleta emitida por cuerpos como estrellas supermasivas o enanas blancas. Esto quiere decir que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a una de estas regiones, nosotros no podríamos ver el hidrógeno en sí. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no es visible para nuestros ojos. Nuestros ojos no tienen la capacidad de poder ver el hidrógeno. Pero sí emiten luz visible cuando son excitados por luz ultravioleta que proviene de estrellas supermasivas o enanas blancas. Ahorita voy a tratar de explicar un poquito mejor. Las regiones H1 sí emiten radiación en radio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no están siendo excitadas por alguna estrella con luz ultravioleta, estos átomos sí están emitiendo radiación en radio, que es esta parte del espectro electromagnético en donde la longitud de onda es muy amplia. Y es muy amplia, nosotros no la podemos ver, porque acá este es el rango de luz visible, esto que está acá. Lo pasamos al infrarrojo, las microondas y las ondas de radio, entonces, pues esto nuestros ojos no lo pueden ver. Sin embargo, pues es muy interesante bueno, yo soy muy curioso, entonces a mí me gusta ponerme a investigar por qué, o sea, por qué emiten radio, porque realmente yo hubiese podido acá decir nada más, bueno, las regiones H1 son regiones de hidrógeno neutro que emiten radiación en radio, o sea, en el rango del radio. Pero a mí me llama mucho la atención y yo siento que esto es fundamental entenderlo para comprender mejor qué son las regiones H1. Acá dice que las regiones H1 emiten radiación en el dominio de las ondas de radio por un fenómeno llamado transición atómica, que da lugar a la línea de 21 centímetros. Bueno, uno está investigando y leyendo libros acerca de las regiones H1, se va a topar sí o sí con este nombre de acá, la línea de 21 centímetros. Entonces es un concepto muy interesante que se da por un fenómeno llamado transición atómica. Y para explicárselos, yo se los quiero explicar así como que fuera una pizarra, porque siento que esa es la forma en la que yo lo entendí, porque es algo un poquito complejo. Entonces voy a dejar de compartir acá y me voy a pasar a una pizarra que tengo aquí en mi computadora, que la improvisé. Ahorita se las pongo. Y ahorita vamos a regresar a la presentación. Ahorita se las pongo para que me puedan entender un poquito mejor acerca de esto. Vamos a ver. Voy a volver a compartir. Solo que ahora voy a compartir acá. Ahí está. Sí, en mi pantalla, ¿verdad?
Espero Sí, que... sí, lo estamos viendo. Ok, ok, perfecto. Voy a mover esto acá. Bueno, me voy a ayudar un poquito también de mis notas porque hay muchos números que no se me quedan. Pero, pues resulta que esto de acá, espero que estén viendo también mi puntero, esto de acá son dos átomos de hidrógeno. Entonces, acá tenemos el protón y el electrón, porque les dije, el hidrógeno es el elemento más sencillo. Está compuesto de un protón y un electrón. Entonces, resulta de que este fenómeno de transición atómica se da por una particularidad que tienen intrínsecamente todas las partículas, que se llama spin. Me imagino que en algún momento han escuchado hablar sobre el spin. Y el spin es una cosa muy compleja, pero el spin en realidad lo que trata de cuantificar o de medir es el momento angular de una partícula. Entonces, la definición de momento angular es, se las voy a leer, el momento angular o momento cinético es una magnitud física que representa la cantidad de movimiento de rotación de un objeto. Si nos vamos a la física clásica, pues, o a la mecánica clásica, esto puede cuantificar, es una magnitud que se usa para cuantificar la rotación de un objeto, ¿verdad? Entonces hemos visto ese ejemplo de cuando hay una, no sé cómo se llaman, bailarinas o balletistas que lo hacen sobre hielo y cuando extienden sus brazos, giran de una manera un poco más lenta, pero cuando juntan todo su centro de gravedad a su cuerpo, así contrayendo los brazos, pegándolos a su cuerpo, comienzan a girar un poquito más rápido. Pues algo así, intrínsecamente tienen todas las partículas, todos los electrones, los protones, los neutrones, tienen un spin, que lo que tratan es de cuantificar este momento angular. Entonces resulta que les voy a leer también la definición de spin. Spin es una propiedad física de las partículas elementales por la cual tienen un momento angular intrínseco fijo. O sea, este spin es fijo para algunas partículas, para algunas es un medio, en fin, pero ese es otro tema. Resulta que cuando el hidrógeno tiene el spin de sus dos partículas de cierta manera alineadas, o sea, que están girando en un mismo sentido, este átomo de hidrógeno se podría decir que tiene un poquito más de energía, por eso aquí lo repasé con una flecha roja hacia arriba. Resulta de que este fenómeno de transición atómica se da cuando en ese átomo de hidrógeno el spin de una de las dos partículas ya no, bueno, el spin de una de las dos partículas cambia y por lo tanto el spin de estas partículas ya no es paralelo, o sea que ya no está girando en el mismo sentido. Entonces, cuando esa transición del spin o del momento angular de las partículas del átomo de hidrógeno se da, sucede algo bien curioso. Y es de que este átomo pierde energía. Es por eso que lo señalé acá con esta flechita hacia abajo. Pierde un poquito de energía. Sin embargo, sabemos que por la ley de conservación de la energía, pues a algún lado tiene que ir esa energía que se libera. Para ponerlos en contexto, la diferencia de energía que hay entre estos dos átomos es apenas de 5.9 por 10 a la menos 6 electronvoltios. O sea, es una cantidad de energía muy, muy, muy mínima, muy pequeña, pero hay una diferencia. Entonces, cuando este cambio de spin se da, esa energía sobrante, por así decirlo, se emite en forma de un fotón. Acá, digamos que este es un fotón saliendo cuando ocurre esta transición atómica. Entonces, este fotón tiene la particularidad que tiene una longitud de onda o una frecuencia más bien relativamente baja que es de 1420 megahercios. Y si nosotros tratamos de cuantificar la longitud de onda, que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos picos en una frecuencia, esto de acá va a tener como resultado
21 centímetros. Entonces, yo cuando entendí esto dije, hola, bro, qué loco, porque entendemos de dónde y por qué es que el hidrógeno neutro o las regiones H1 emiten su radiación en el rango del radio. ¿Y por qué es que sucede esto? Que es por este fenómeno que se llama transición atómica. Entonces ahorita voy a regresar a mi presentación. Vamos a ver. Me quedé aquí. Ok, ahí está. Entonces acá ya está un poquito como más estético mi dibujo porque lo traté de hacer un poquito más bonito para dejarlo acá, para que lo puedan entender cuando les comparta la presentación. Y acá tenemos es básicamente lo mismo que yo hice, pero de una manera mucho más estética. Pero es que realmente cuando uno de primas a primeras ve esto, si no conoce un poquito acerca de qué es la transición atómica, realmente no entiende mucho qué es lo que está pasando, pero precisamente esto es lo mismo que les expliqué hace un momento. Acá dice que en el estado excitado, los espines de un protón y un electrón se encuentran alineados, o sea, se encuentran paralelos, están girando en un mismo sentido, por así decirlo. Y cuando se da esa transición, el estado fundamental de los espines ya están orientados en sentidos opuestos. Y cuando eso ocurre, pues se libera ese fotón, que su longitud de onda es de 21 centímetros, lo cual acá desde la Tierra únicamente lo podemos captar con radiotelescopios. Y pues ya sabemos de dónde sale este concepto de la línea de los 21 centímetros del hidrógeno neutro. Acá dice que la longitud de onda de H1 es usada para estimar la luminosidad de una galaxia, lo que a su vez permite estimar su distancia. Entonces, este es uno de los métodos, porque hay varios, con los cuales se puede estimar a qué tan lejos está una galaxia. Pero ¿por qué una galaxia? Como les mencioné al inicio, el 75% del universo está compuesto por hidrógeno. Entonces, se imaginarán qué porcentaje de ese hidrógeno es H1, ¿no? Entonces, lo más fácil para usar es el hidrógeno. Podríamos irnos a otros elementos si se hace con otros elementos, pero pues el hidrógeno es muy abundante y realmente es muy fácil de localizar, ¿no? Acá tenemos una representación visual, por así decirlo, de lo que es un estudio de las regiones H1 en nuestra galaxia, en la nube de Magallanes, porque se imagina, bueno, es de imaginarse que cuando estamos hablando del rango de las ondas de radio, pues esto no es visible, o sea, nosotros no podríamos verlo. Nosotros no podemos observar las regiones H1, que es radio, por medio de un telescopio convencional. Eso no se puede. Tenemos que usar radiotelescopios que lo que van a hacer no nos van a sacar una imagen visible, sino nos van a entregar una serie de espectro que se tiene que analizar. Sin embargo, pues los astrónomos también trabajan en estos modelos más visuales para poder comprender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo. Acá lo que está sucediendo es de que todo lo que está así en coloración, menos estas regiones un poquito más oscuras, son regiones de hidrógeno. Estamos viendo nuestra galaxia en este plano acá, y también acá en la nube de Magallanes. Y lo que nos está mostrando esta imagen es no solamente las regiones de hidrógeno con mayor concentración, sino también las regiones de hidrógeno que se están acercando y que se están alejando de nosotros. ¿Cómo? Las regiones que están en azul significa que se están acercando a nosotros, y las regiones que están en verde pues significa que se están alejando de nosotros. Entonces esta es una representación un poquito más visual acerca del tema de las regiones H1 en nuestra galaxia. Como les estaba diciendo, obviamente la observación de estas regiones únicamente se puede hacer por radiotelescopios, que son estos aparatos muy bonitos que se ven acá. Y acá hay un poquito de historia. Dice que en 1951 los astrónomos Harold Ewen y Edward Purcell de la Universidad de Harvard detectaron por primera vez la emisión a 21 centímetros del hidrógeno atómico. Fue rápidamente corroborada por observaciones independientes desde Europa y Australia.
En la actualidad, este tipo de observaciones son rutinarias y otorgan a los astrofísicos piezas claves a la hora de entender nuestro universo. O sea, literalmente, esto lo que nos está diciendo es que la observación del hidrógeno, del hidrógeno neutro o H1 es prácticamente el pan diario de los radioastrónomos, ¿verdad? Pasando a las regiones H2, solo antes de pasar a esto, me gustaría saber si hay alguna duda acerca de la explicación de la línea de los 21 centímetros, porque ya sé que está un poquito complicada. Y antes de pasar a lo siguiente, que también se pone un poquito complicado, me gustaría saber si hay alguna duda acerca de la transición atómica y por qué el hidrógeno neutro emite en el rango del radio. Si no hay dudas, pues paso a lo siguiente. Bueno, creo que no hay dudas, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, las regiones H2 y también la nomenclatura, que es clave para entenderlo, es la H, significa o hace referencia al hidrógeno. Y en este caso, el número 2, esto no son dos I, sino es el número 2 en números romanos, hace referencia a ionizado. ¿Qué es esto de ionizado? Las regiones H2 son nubes compuestas principalmente de hidrógeno ionizado. Alcanzan tamaños de varios cientos de años luz y en la cual se forman estrellas masivas. Acá en las regiones H2 ya comenzamos a ver formaciones estelares. La ionización se produce por la proximidad de una o más estrellas muy calientes de tipo espectral o B, que irradian fuertemente en el ultravioleta. Que estas estrellas también se formaron a partir de estas mismas nubes. Acá tenemos el ejemplo de la NGC 604, que es una región H2 en la galaxia del Triángulo. Entonces, está esta foto acá. Y pues acá hay un poquito acerca de este concepto de qué es el hidrógeno ionizado. Lo que les estaba explicando acerca del H1, que es el hidrógeno neutro, es esta parte de acá, en donde solo tenemos un átomo con un protón y un electrón. Y nos vamos a pasar a este lado del hidrógeno ionizado. ¿Qué es el hidrógeno ionizado? Es el estado en que los protones y los electrones se encuentran libres, formando lo que se llama un plasma. Esto fue algo que la verdad es que sí me costó bastante entender, pero se los voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Pero para comprenderlo antes tenemos que entender qué es la ionización. Y dice que la ionización es el fenómeno químico o físico mediante el cual se generan iones. Estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o deficiencia, podría ser falta también, de electrones de acuerdo a un átomo o molécula neutra. Conceptualmente esto se puede entender como que a partir de un estado neutro de un átomo o molécula se han ganado o perdido electrones. A este proceso se le conoce como ionización. Si se recuerdan, en el hidrógeno o en el H1, pues tenemos un átomo neutro. ¿Por qué? Porque el protón y el electrón con diferentes cargas se compensan, entonces quedan en un estado eléctricamente neutro. Acá lo que nos está diciendo es que al faltar o sobrar electrones, el átomo va a pasar a tener carga positiva o negativa dependiendo de si tiene más o si tiene menos electrones. ¿Cómo funciona el proceso de ionización del hidrógeno? Dice que hay un concepto que se llama energía de ionización, que la energía de ionización es la energía necesaria para separar un electrón de su estado fundamental del átomo. En el caso del hidrógeno, esta energía es aportada por una fuerte o una intensa fuente de luz ultravioleta con frecuencias superiores a 3200 GHz provenientes de estrellas supermasivas o enanas blancas. Entonces, la energía de ionización es la energía que se necesita para sacar al electrón de su átomo. En el caso del hidrógeno, pues solo tenemos un electrón, pero pues en moléculas más complejas podríamos tener N cantidad de electrones y entre más electrones tengamos, más energía va a necesitar ser aportada a la molécula o al átomo neutro para poder arrancar electrones, ¿verdad? Entonces acá les hice otro de mis dibujos un poquito interesantes.
representando cómo es que funciona el proceso de ionización del hidrógeno en el universo. Como ya vimos, esta energía necesaria para arrancar ese electrón en el universo es aportada por una estrella supermasiva o por una enana blanca, que son los cuerpos que por lo general están emitiendo luz ultravioleta de manera más fuerte. La energía de ionización es equivalente a 3.287 gigahercios o a 13.6 electronvoltios. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos a nuestro átomo, perdón, que está en un estado neutro. Entonces, la luz ultravioleta o la energía ultravioleta viene y lo que sucede es que separa al protón y al electrón. Al tener solo un electrón y un protón, pues esto lo que sucede es de que no deja otro elemento, sino que literalmente separa las cargas. O sea, ya no tenemos en sí un elemento, sino tenemos únicamente cargas. Y este es el cuarto estado de la materia que se llama plasma. Cuando solo tenemos cargas volando por allí, es lo que se conoce como plasma. Entonces, al estar como plasma esto, lo que sucede es que eventualmente después se van a volver a juntar estas partículas y estas partículas van a volver a formar lo que es el átomo del hidrógeno. Sin embargo, pues hay tiene que suceder algo para que esto sea un sistema que funcione de manera regulada, por así decirlo. Porque dice que para que una región H1 pueda formarse, el número de átomos de hidrógeno que se ionizan por segundo debe ser igual o mayor al de electrones que se recombinan con un protón para volver a formar hidrógeno neutro. ¿Eso qué quiere decir? De que por segundo, la cantidad de átomos que tiene que estar siendo ionizado o separado en sus partículas elementales o separando sus cargas, ¿no? Tiene que ser igual o mayor a la cantidad de cargas que se vuelven a unir, por así decirlo, para volver a formar el hidrógeno neutro. Esto solo funciona así. Si esta condición no se cumple, entonces una región H2 no se puede formar. Las regiones H2, por ejemplo, acá tenemos una región muy conocida que es la nebulosa, la gran nebulosa de Orión, que es una nebulosa de emisión. De hecho, si ustedes buscan la definición de qué es una nebulosa de emisión, literalmente dice esto, dice que una nebulosa de emisión es una nebulosa que emite en virtud de la ionización del gas que la compone. Si bien no es la totalidad de la nebulosa de emisión, si bien no es en su totalidad, las nebulosas de emisión son regiones H2. O sea, toda la nebulosa no es una región H2, pero sí gran parte de esta. El color rojo característico de estas nebulosas es debido justamente a la línea H-alfa del hidrógeno. Hay un concepto que se llaman líneas de emisión y líneas de absorción, que todos los elementos tienen una para cada elemento. Es como un código de barras que nosotros al momento de decodificar la luz que proviene de cierta región, nosotros podemos saber qué elementos hay en esa región que estamos observando por sus líneas de emisión. Entonces, este es otro concepto un poquito loco, pero que no vamos a entrar a ver ahorita. Pero pues la mayoría de nebulosas, y acá puse pues la nebulosa de Orión porque es una nebulosa muy conocida y es la más fácil de ver, es mayoritariamente compuesta por una región H2 de hidrógeno ionizado. Y por último, voy a pasar a las nubes moleculares, que es el tercer estado del hidrógeno o la tercera forma en la que podemos encontrar el hidrógeno en el universo. Y como su nombre lo dice, las nubes moleculares ya están formando moléculas. Acá les tengo la definición de lo que es una molécula.
Una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos. Y eso es lo importante, de al menos dos átomos. En las regiones H1 y H2 teníamos únicamente átomos individuales de hidrógeno. En cambio, acá ya tenemos a moléculas de hidrógeno, principalmente dihidrógeno o H2, que son dos átomos de hidrógeno unidos, formando una molécula. Este tipo de hidrógeno es el que generalmente podemos encontrar bastante acá en nuestro planeta. Este es un tema pues ya un poquito más fácil de digerir, pero dice que como su nombre lo indica, son nubes formadas por moléculas principalmente de hidrógeno. A diferencia de las regiones H1 y H2, las nubes moleculares ya no están formadas por átomos y partículas individuales, sino que están formadas por moléculas de dihidrógeno, o sea, H2, dos átomos de hidrógeno unidos, y monóxido de carbono. El H2 se forma debido a la alta densidad y bajas temperaturas en las nubes moleculares. Para que estas regiones de nubes moleculares existan, se tienen que dar estas condiciones: alta densidad y bajas temperaturas. Las nubes moleculares son prácticamente las regiones en donde más estrellas se están formando. Donde más estrellas se están formando. Entonces, estos son prácticamente como los criaderos estelares en donde se están formando estrellas en todo momento. Tenemos tres tipos de nubes moleculares. Y pues la primera son nubes moleculares gigantes o GMC por sus siglas en inglés. Y una característica de las GMC son que tienen masas desde los 104 a los 106 veces la masa del Sol. Llegan a medir decenas de parsecs de diámetro y la densidad media de estas regiones es de 102 a 103 partículas por centímetros cúbicos. Luego tenemos las nubes moleculares pequeñas, que son masas inferiores a unos cuantos cientos de veces la masa del Sol, que también se les llama glóbulos de Bock. Y la densidad es prácticamente que similar a las de las GMC, que es de 102 a 103 partículas por centímetro cúbico. Y por último tenemos a las nubes moleculares difusas de alta latitud, que son nubes difusas filamentosas que son visibles a altas latitudes galácticas. La densidad es de 30 partículas por centímetro cúbico. Esto de que es vista o que son visibles a altas latitudes galácticas significa que los podemos ver más allá del plano galáctico. O sea, así como nosotros vemos al sistema solar y existe el plano de la eclíptica, por así decirlo, pues existe también un plano galáctico, que es donde nosotros vemos hacia su núcleo y pues vemos todo así como planito, ¿no? Entonces, este tercer tipo de nube molecular, que son las difusas de alta latitud, son las que las podemos ver un poquito más hacia arriba o un poquito más hacia abajo, ¿verdad? Entonces, pues, acá está un poquito de las referencias que usé para esta investigación y con esto estaría terminando mi presentación acerca de las regiones H1, H2 y nubes moleculares. Excelente la presentación. Me gustó el hecho de que explicara la ionización, porque una de las preguntas que yo había hecho era ¿qué pasa cuando se ioniza el hidrógeno si solo tiene un protón y un electrón? Entonces pierde el electrón y se queda suelto el protón. ¿Qué pasa con ese protón suelto? Ahí explicó usted muy bien que se vuelve prácticamente plasma. Cargas, como dijo usted, Sí. positivas Sí. y negativas. Este tema es muy importante, ¿verdad? Porque hablamos de la ionización del hidrógeno y de la ionización del hidrógeno, pero ¿qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Estamos hablando que el átomo de hidrógeno pierde un electrón. Y como el átomo de hidrógeno solo tiene un protón y un electrón, entonces se queda prácticamente suelto el protón. La pregunta es, ¿qué pasa con ese protón suelto? Sí, cuando estaba haciendo la investigación era una duda que yo no encontraba, o sea, que no me hacía sentido, porque por ejemplo en las regiones H1 sí sé que cuando se da esa transición atómica,
esa energía pues se convierte en un fotón. Pero en el caso de las regiones H2, o sea, ¿qué pasaba? O sea, ¿a dónde va ese electrón? Y investigando, de hecho, tuve que llamar a una amiga, bueno, le pedí ayuda a una amiga mía que está en la rama de la química, que aunque Ujú. este no es como su campo, por así decirlo, este es como más campo de la física, pues sí me ayudó a entender un poquito eso, de que cuando se quedan cargas únicamente libres, es cuando pues ya no tenemos ningún elemento, o sea, ya no tenemos ningún elemento, entonces ahí es donde viene el cuarto estado de la materia, que es el plasma, en donde únicamente hay cargas moviéndose libremente, ¿verdad? Es por eso que dicen que el plasma es una especie como de estado gaseoso, pero es precisamente por eso, ¿verdad? Pero entonces, el, se podría decir que el hidrógeno ionizado es igual a plasma. No, no precisamente. Voy a regresar a esta parte acá, en donde no es, bueno, sí No. podríamos decirlo así, sí podríamos decir de que el hidrógeno ionizado es igual a plasma. Lo que pasa es de que, por ejemplo, en los procesos de ionización, eh, hay como niveles. En el caso del hidrógeno, llega hasta H2. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más electrones para arrancar de su átomo. Si tuviéramos otro elemento, ¿verdad? Que tuviera algún otro electrón por acá, voy a tratar de, Ujú. de- de dibujar otro por acá. Ahí está. Si tuviéramos otro átomo acá, entonces tendríamos un tercer estado de ionización del hidrógeno. Entonces sí podríamos llamarlo que el hidrógeno ionizado es igual a plasma, pero es que en realidad la ionización es el proceso al que es sometido un elemento para arrancarle electrones. Entonces, no es como tal el hidrógeno, el ionizado, sino es el proceso que conlleva Mm, para arrancarle electrones. No sé si me doy a entender con, con, sí. con eso. La Ujú. ionización hace que se convierta el hidrógeno, prácticamente se convierte en plasma, pero por Sí, medio de un proceso que se llama ionización. ionización, correcto. Ya. Así es. Ahora, el hidrógeno neutro está estable. Sí, el hidrógeno neutro está totalmente estable. Ahorita lo voy a poner por acá, en esto de acá. Voy a tratar de borrar ese punto de allí. Yo creo que no se puede. Bueno, pero ignoren ese punto. Sí, en el hidrógeno neutro solamente tenemos átomos en donde están estables, porque son neutros por su carga positiva y negativa de su protón y su electrón. Entonces, por la característica cuántica, porque esto ya es prácticamente a nivel cuántico del spin de sus partículas elementales, no sé a quién al final le tocó hablar sobre el modelo estándar, pero el modelo estándar sí determina que cada partícula tiene un spin. Entonces, es debido a este fenómeno cuántico del spin de cada partícula elemental, cuando están, ahí sí que sintonizados, por así decirlo, o están en un mismo eje de rotación o en un mismo sentido, pues todo excelente. Pero como la cuántica es un poquito loca, que no encuentro otra palabra para describirlo, cuando se da este fenómeno de transición atómica en el que un spin cambia, entonces es cuando se libera este fotón. Entonces las H1 sí son átomos neutros que están allí estables hasta que pues sufren este cambio a nivel cuántico y después se pueden volver a recombinar, pero cuando se recombinan no hay este salto, ¿no? O sea, no hay este salto, es hasta que están girando o su momento angular es contrario uno del otro. Y el cambio, qué interesante. Y el cambio que se da en estas nubes de H1 no es porque reciban radiación, sino porque es un cambio cuántico. Es correcto, es correcto. Acá no hay ningún aporte de energía externo como en la ionización de las H2. Esta es una propiedad totalmente cuántica, es cuestión de estadística, ¿verdad? Ya. Em,
Y mi tercera pregunta, dijo usted que las nubes moleculares son las que forman estrellas, pero ¿se pueden formar también en las H1 y en las H2? Sí, es como un caminito que todas las estrellas siguen. Creo que todas, si una conclusión podría sacar yo acerca de las regiones H1, H2 y nubes moleculares, es que es el camino a la formación de estrellas, desde la región H1 hasta la región H2, porque están en expansión. Entonces, podemos ver las nubes moleculares como la evolución de las regiones de hidrógeno H1 y H2. Entonces, de por sí, ya en las regiones H2 podemos encontrar algunas protoestrellas en las nubes moleculares, pues ya está como un poquito más sintetizado este proceso de formación estelar, ¿verdad? Y en H1 también. En H1 no tanto, en H1 no tanto porque estamos únicamente con átomos sueltos, con átomos aislados. Entonces, lo que sí leí yo es de que por gravitación, las regiones H1 tienden a, ya sea a dispersarse o a contraerse. Y entonces, si estas regiones están cerca de alguna estrella, pues van a comenzar a ser ionizadas y al momento de estar siendo ionizadas, pues también ya van a comenzar a formar nubes moleculares y se van haciendo cada vez más densas, ¿verdad? Es por eso que acá di los datos acerca de la densidad, que es de 102 a 103 partículas por centímetro cúbico. Entonces, sí, podríamos decir que en cada etapa del hidrógeno, pues ya comienza ese caminito a la formación estelar hasta sintetizarse por completo en las nubes moleculares. O sea, son como etapas. Okay. Pero no todas las regiones H2 forman estrellas. O sea, se tienen que dar las condiciones adecuadas. Que las condiciones adecuadas ya se dan en las nubes moleculares. Muy bien. Difícil este tema. Es difícil porque como que se mezclan las tres cosas, Sí. ¿verdad? Las regiones H1, las regiones H2 están, incluso físicamente, creo que puede ser una gran región que tenga de las tres. Sí, Bueno, sí, 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 sí. Hay regiones, por ejemplo, la nebulosa Orión tiene de las tres. Tiene una partecita en donde sí es H1, otra parte un poquito más grande en donde es H2, y ya el conjunto de todo eso, pues ya es la nube molecular, ¿verdad? muy buena su conferencia. Muy buena, bien preparada, bien documentada. La línea de los 21 centímetros es, decía Carl Sagan, que si alguien debería transmitir en esa frecuencia, porque es la más común en el universo. Y Sí, por sí, sí. eso han tratado de buscar transmisiones en la línea de 21 centímetros, porque es la que abunda más en el universo y debería de haber muchos mensajes ahí que si no, no hay. Pero esa es una cosa, es una como razonamiento que hicieron ellos con los que estaban haciendo todo lo que es la radioastronomía. Tratar de buscar si había algún mensaje en 21 centímetros, pero al parecer no, solamente el radio natural. Sí, Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. Germán, Juan Carlos, Bianceni y Ana Beatriz. No, yo solo para primero felicitarlo, Miguel, por tanto la conferencia anterior, el café astronómico, como, Ah, ese estuvo como fabuloso. esta conferencia, que sí realmente ahora ya entiende uno un montón de cosas que pueden suceder. Solo mi duda era, pero creo que ya la contestaron, que esta H1, H2, yo digo que de acuerdo a lo que yo veo, sí están ocurriendo conjuntamente en las nubes moleculares para formar, porque de una forma tienen que emitir ondas de radio H1, ¿no? O sea, si se captan esas ondas que vienen de esas nubes moleculares o no.
Sí, pueden existir regiones de nubes moleculares que en sí mismas contengan regiones H1 y H2, pero también existen regiones aisladas solo de Con H1 y solo de H2. Ujú. Y Esto al va a final de depender, cuentas, sí, al esto va final de de, cuentas, perdón, sí, dale, no, dale. al final de cuentas, lo que dices es que van agrupándose, que era lo que decías, y en una de esas van formando y de acuerdo a, se acercan a una estrella o alguna cuestión así, y ya empiezan a recibir otro tipo de, para formarse una H1 o H2 y ya unas nubes moleculares. Así es. Sí, correcto, correcto, correcto. Cuando se dan eh, las condiciones adecuadas, ya comienza a ser ionizado y esto es cuando está cerca de una estrella, ¿verdad? Y ya la H1 sí puede evolucionar mucho más fácil a una nube molecular. Ahora, las H1 son las más abundantes, o sea, las podemos encontrar en absolutamente todo el universo. Es por eso que acá en una foto que puse por acá, vamos a ver, acá en esta de acá, podemos ver que prácticamente casi que la totalidad de las galaxias están en H1, pero Ujú. porque es muy abundante. Entonces Porque las tiene hidrógeno. H1 ajá, las podemos encontrar en cualquier lugar. Ahora, si se da, no me gusta usar esta palabra, pero si se da la casualidad de que una región de hidrógeno se encuentra cerca de una estrella que es una, pues, tiene que ser una gigante, de tipo o tipo B, entonces ya comienza a ser ionizado. Comienza a ser ionizado por la estrella o por una enana blanca, ¿verdad? Y si se dan también más condiciones adecuadas, pues entonces ya puede evolucionar a una nube molecular en donde ya no son átomos de hidrógeno sueltos, sino ya comienzan a formar una molécula de hidrógeno, que en este caso es dihidrógeno o H2, ¿verdad? Ujú. No hay que confundir H2 con número romano y H2 con el número normal, ¿verdad? El dihidrógeno, mejor lo voy a decir así, el dihidrógeno ya es molécula. Entonces ahí ya tiene que haber algún tema de gravedad y también de aporte de energía para que estos dos átomos se unan y ya formen una molécula, ¿verdad? Correcto. Una consulta. Estas nubes estelares están dentro de una galaxia. Eso es lo que, o pueden estar fuera de la galaxia. No, sí pueden estar fuera de la galaxia. Lo que sucede es de que realmente la mayor concentración de materia pues se encuentran las galaxias, ¿no? Se encuentran las galaxias porque es en donde por gravedad la materia se comienza a concentrar, ¿verdad? Pero no me extrañaría que vagando por el espacio vacío, entre comillas, pues podamos encontrar regiones de hidrógeno, ¿verdad? Que en su momento, por el simple hecho o por el complejo hecho de ser materia, pues van a tener atracción gravitacional, entonces se van a comenzar a juntar y van a comenzar a formar, pues, galaxias, estrellas y todo esto, ¿verdad?